Buenas tardes, mi nombre es Elena Romero y mi compañera Yusani Rivero Espino, y hoy vamos a estar explicando el principio de Bernoulli. apoyándonos resolviéndonos tres ejercicios. Principio de Bernoulli. En calor y ondas, Daniel Bernoulli formuló su famoso principio en el año 1738 en su libro Hidrodinámica. Este principio es fundamental para poder comprender el comportamiento de los fluidos y se puede demostrar de manera simple con el siguiente ejemplo. Yo tengo una tira de papel la cual la sostengo en una de sus extremidades y luego la suelto. Se va hacia abajo por la fuerza de gravedad que ejerce sobre ella. Ahora, si yo le aplico una velocidad a la masa de aire en la parte superior de la hoja, se vence a la fuerza de gravedad y aparece una fuerza que tiene dirección de abajo hacia arriba. Y esto se debe a que la presión de arriba disminuye y la presión de abajo queda mayor a la presión de arriba. La presión de arriba disminuye porque se le aplica una velocidad y según Bernoulli, si se le aumenta la velocidad en cualquier fluido, en este caso el aire, su presión disminuye. A medida que un fluido circula por una región, dependiendo su velocidad y su altura por sobre la Tierra, la presión ejercida sobre este fluido va a variar con relación a estas dos variables. Para poder explicar las magnitudes, nos vamos a ayudar con un dibujo de un tubo en donde se presentan cambios, el diámetro y la altura. Tenemos una masa de fluido que entra en una altura que llamaremos y sub 1, con una velocidad que será igual a b sub 1, en un área que será igual a sub 1 y con una fuerza que será igual a f sub 1. Por lo tanto, si tenemos fuerza y área, también tenemos presión. Presión sub 1. Esta sección que determinamos la vamos a llamar delta de x sub 1. Y bueno, estas magnitudes que definimos en la sección 1, es decir, en la parte inicial, también se encuentran en la sección 2, en la segunda parte, en la parte final, pero con una altura diferente, que la llamaremos y sub 2. Con una velocidad que es igual a la velocidad sub 2 en un área que será igual a sub 2 y con una fuerza que será igual a F sub 2. Tenemos fuerza y área, entonces también tenemos una presión que es P sub 2. Esta sección la vamos a llamar delta de X sub 2, que es diferente al delta de X en la sección 1, en la primera parte, porque el área es distinta, pero aunque sea la masa igual. Según la ley de la conservación de la energía de un sistema permanece siendo la misma siempre y cuando no haya pérdida de trabajo. En este caso, la energía en esta sección es igual a la energía en esta sección, debido a que no hay fricción en el sistema, no hay pérdida de trabajo. Energía 1 es igual a la energía 2. Muy bien. Aquí vamos a analizar la energía 1. ¿Qué componentes tiene la energía 1? En este caso, la energía 1 presenta trabajo. ¿Por qué presenta trabajo? Porque hay una fuerza que está empujando el fluido en una distancia. Entonces, presenta trabajo 1. Más energía cinética. ¿Por qué presenta energía cinética? Porque hay una velocidad, el fluido se está desplazando. Por lo tanto, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad 1, más energía potencial, porque estamos hablando que el fluido presenta una altura y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esto es igual a lo que tenemos en esta sección. También presenta un trabajo, porque también hay una fuerza
lo tanto, trabajo 2 más energía cinética porque hay velocidad. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado 2. La velocidad aquí no es la misma acá. Más energía potencial debido a que también hay una altura diferente a la altura que presenta esta sección. Masa por gravedad por altura 2. Muy bien. Para llegar a la ecuación de Bernoulli vamos a dividir toda esta ecuación entre el volumen. ¿Por qué? Porque tanto en esta sección como en esta sección el volumen permanece siendo el mismo. Por eso es que vamos a dividir toda esta ecuación entre volumen. Volumen, 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 volumen y volumen. Ahora vamos a ver lo siguiente. Como ya hemos visto anteriormente, hace un tiempo, el trabajo es igual a la fuerza entre el desplazamiento. En este caso vamos a delta de x. Delta de x. Fuerza es igual a presión por área. Por lo tanto, vamos a reemplazar trabajo, que es igual a la presión por el área por delta de x. Ahora, volumen es igual al área por delta de x. Área por delta de x. Esto lo vamos a reemplazar en estas ecuaciones. Trabajo igual a presión A por delta de x entre A por delta de x. Esto más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado entre el volumen. Ahora, si recordamos, la densidad es igual a la masa entre el volumen. Vamos a reemplazar este término por esta densidad. Ahora, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. 1. Más. Y también tenemos lo mismo. Podemos reemplazar por densidad, gravedad, igual a. Aquí pasa lo mismo. PA por la velocidad por delta de x entre área por delta de x más, y también podemos reemplazar 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado 2 más densidad por la gravedad por y2. Ahora, como podemos ver aquí, estos lo podemos eliminar. Estos también quedan siendo presión 1 y presión 2. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. 1 más la densidad por la gravedad por y1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado 2 más la densidad por la gravedad por y2. Y aquí podemos ver la ecuación de Bernoulli. Un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. La presión manométrica es de 345 kilopascales y la velocidad del flujo es de 3 metros por segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcule la presión 2.
los datos son los siguientes. El enunciado nos dice que en la sección 1 vamos a dividirlo entre sección 1, sección 2. La sección 1, el diámetro, que sería este de aquí, y el diámetro es este de acá. Diámetro 1 es igual a 25 milímetros. Y el diámetro 2, este de acá, es igual a 50 milímetros. Muy bien. También nos dice que la velocidad del fluido en la sección 1 es 3 metros por segundo. Entonces, velocidad es igual a 3 metros por segundo. Además de esto, esta es la velocidad 1. Acá también hay una velocidad, pero este no nos está enunciado. Entonces, velocidad 2 es igual a incógnita. También nos dice que este de aquí, esta abertura está a 2 metros por debajo de la otra abertura. Esta sería la altura 2. La altura 2, hay 2 metros, entonces, este sería altura 1, 0, y altura 2. Vamos a tomar este eje como el eje de referencia. Por lo tanto, en uno, y es igual a 0, y en el otro, y2 es igual a 2. El enunciado también nos plantea lo siguiente. Nos piden que busquemos la presión. Aquí la presión en la sección 1, presión manométrica, presión, vamos a dejar presión en la presión manométrica, es igual a 3.345 kilopascales. Estos kilopascales los tenemos que pasar a pascales y esto nos da igual a 345.000 pascales, que podemos resumirlo en 3,45 por 10, vamos a rodar la coma, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A las 5 pascales. Muy bien. Y aquí tenemos los datos que nos están enunciados. Como ya hemos visto en la explicación, este de acá es proporcionar la energía que está acá. La energía de esta sección del sistema es proporcionar la energía de esta sección del sistema. Por lo tanto, podemos utilizar en este caso la ecuación de Bernoulli, que plantea lo siguiente: que la presión 1 más la energía cinética de la sección 1, que ahora mismo la vamos a expresar como un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 1, más la energía potencial de la sección 1, que vamos a expresarla como la densidad por la gravedad por la altura 1, es igual a esto también, pero en la sección 2. Entonces, presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad a la 2, de la velocidad 2, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Son iguales a esto. Ahora, vamos a ver aquí qué nos dicen. Nos dicen acá que la altura 1 es 0. Por lo tanto, esto lo podemos cancelar. Y ya solamente nos quedaría despejar la ecuación para buscar la presión 2, que es lo que nos pide el enunciado. Ahora, presión 2 es igual a todo esto, P1 igual a P1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 1, menos los que están de este lado sumando, es menos un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 2, menos la
La presión 1 está acá. La velocidad 1 también la tenemos. La altura 2 también la tenemos, pero lo que no tenemos es la velocidad 2. Para poder encontrar la velocidad podemos utilizar la ecuación de la continuidad, que es plantear lo siguiente, que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esa es la ecuación de la continuidad. Ahora, podemos despejar aquí con respecto a la velocidad 2, que es la que estamos buscando. Ya podemos calcular el área, podemos calcular el área 2 y también ya tenemos la velocidad. Por lo tanto, B2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2. Debido a que aquí está el diámetro, tenemos el diámetro y necesitamos buscar el radio, vamos a pasar primero. Esto hay que pasarlo a metros porque está en milímetros. Entonces, 25 milímetros es igual a 0,025 metros. Entonces, vamos a pasar esto aquí igual a pi por 0,025 metros. Ahora, recuerden que para encontrar el radio tenemos que dividir el diámetro entre 2. Entre 2, 2. Ese es el área 1. Ahora vamos a buscar el área 2. El área es igual a pi por, vamos a pasar estos 50 milímetros a metros. 50 entre 1000, simplemente 0,05 entre 2 elevado a la 2. Y aquí ya podemos entonces calcular el área. Y ahora está pi por 0,025 bajo 2 a la 2 igual a, me dice que es igual a 4,9 por 10 a la menos 4. Vamos a verificar, 0, 0, 2, todo está bien. Ahora vamos a hacer este de acá. Pi por 0,05 entre 2 elevado a la 2. Y me da igual a 1,96 por 10 a la menos 3. Ahora, vamos a calcular la velocidad 2. Aquí se supone que vamos a reemplazar, pero como no tengo mucho espacio, voy a dejarlo así, voy a calcularlo y ahí sí les doy el resultado. Como saben, el área se va a multiplicar por la velocidad 1, que es 3 metros por segundo, y esto se va a dividir entre el área 2, que es el área que tenemos. Entonces, prosigo a hacer los cálculos en mi calculadora. Por a menos 4 por 6 entre 1,96 es a la menos 3. Y esto me da igual a 0,75 metros por segundo. Muy bien. Y esta es nuestra velocidad 2. Ahora, debido a que ya tenemos la velocidad 2, podemos reemplazarlo en la ecuación de Bernoulli. Sería lo siguiente. Presión 2A. Recordemos, es agua lo que está fluyendo, por lo tanto la densidad es igual a 1000. Entonces, presión 2 es igual a la presión 1, que es 345, bueno, 3,45 por 10 a la 5 pascales, más un medio de la densidad, que son 1000 kilogramos
esos 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8, que es una gravedad. Voy a omitir las cosas porque no me da mucho espacio. Y por la altura 2. Muy bien. Al realizar los cálculos nos daría lo siguiente. Voy a hacer aquí. 3,45 por 10 a la 5 más, voy a hacer esto. 1/2 multiplicado por 1000 por 3 a la 2, que me da 450. 450. Ahora no voy a expresar eso. Lo voy a dejar. No voy a buscar ahora mismo los valores. Voy a dejarlo así. Es decir, cómo quedan expresados. Ahora, menos 1/2 por 1000 por 0,75 elevado a 2, y esto me da igual a 281,25. 181,25. Tampoco voy a dejar el que expresado por ahora. Bueno, deberían ustedes sí, pero ahora mismo yo no tengo mucho espacio. Ahora, esto menos sería 1000 por 9,8 por 2 y me da 19.600. 19.600. Ahora todo esto lo voy a restar y restar, sumar, hacer las operaciones que me indica aquí la ecuación. Entonces sería 3,45 a la 5 más 450 menos 281,25 menos 19.600. Ok, y esto me da igual a mucho, pero me da igual a 325.75. Esto lo voy a expresar en pascales, o bueno, notación científica, mejor dicho. Esto está expresado en pascales. Vamos a expresar notación científica y me da lo siguiente: 3,25, vamos a grabarla con 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 10 a la 5 pascales. Y este sería nuestro resultado. Ahora, si comparamos la presión que está en esta sección con la presión de esta sección de acá, podemos ver que esta es menor a la de acá. Esto se da ¿por qué? Al entender o bueno, a comprender mejor el principio de Bernoulli, que a presión, es decir, dependiendo de esta presión de acá, si la altura aumenta o si la altura aumenta, la presión va a disminuir. Ahora, si el área aumenta, también la presión disminuye. Entonces, debido a ese principio, podemos darnos cuenta que esta solución está correcta, porque es menor a la presión que se ejerce en esta sección del tubo. El siguiente ejercicio dice así. El tubo mostrado en la figura tiene un diámetro de 16 centímetros en la sección 1 y 10 centímetros en la sección 2. En la sección 1 la presión es de 200 kilopascales. El punto 2 está 6 metros más alto que el punto 1. Si un aceite de densidad 800 kilogramos sobre metros cúbicos fluye con una rapidez de 0,03 metros cúbicos sobre segundo, encuentre la presión en el punto 2. Bueno,
Ya tenemos el esquema y ahora vamos a buscar los datos. Vamos a definir. En la sesión 1 y en la sesión 2. Bueno, nos dicen que en la sesión 1 hay un diámetro de 16 centímetros. Que esto a metros es igual a 0,16 metros. También nos dice que tiene una presión de 200 kilopascales. En la sesión 2 tiene un diámetro de 10 centímetros. Y esto a metros es igual a 0,1 metros. Tenemos que hallar la presión en la sesión 2, que es igual a incógnita. Y bueno, también nos dicen una altura, que es igual a 6 metros, y la densidad del aceite. 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Listo. También tenemos una rapidez que es de 0,03 metros cúbicos sobre segundo. Cúbicos sobre segundo. Ahora, recordemos el principio de Bernoulli, que nos dice lo siguiente. Es igual a presión sub 1 más la densidad por gravedad por la altura más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado sub 1. Todo eso es sub 1 porque está en la sesión 1. Es igual a la presión sub 2 más la densidad por la gravedad por la altura sub 2 más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado sub 2. Bueno, si observamos la ecuación de Bernoulli nos damos cuenta que tenemos que buscar la velocidad para poder hallarla. Entonces, con ayuda de la ecuación de la continuidad, que nos dicen que el flujo Q es igual a área por el volumen. Entonces, despejamos el volumen, Q sobre el área. Y área es igual a pi por r al cuadrado. R es igual al diámetro, el radio es igual al diámetro sobre 2. Entonces, esta fórmula quedaría área igual a pi por el radio. Este es el diámetro. Quedando área igual a pi el radio al cuadrado por Q por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ya que tenemos el área despejada, hallamos las velocidades. La velocidad en la sesión 1 es igual al flujo Q, que es 0,03 metros cúbicos sobre segundo, entre el área, que nos dicen que es pi por el diámetro. El diámetro en la sesión 1 es igual a 0,16 metros. 0,16 al cuadrado entre 4. Esto nos daría a 1,49.
ya tenemos el volumen, la velocidad en la sección 1. Ahora vamos por la velocidad en la sección 2, que es igual a Q, que también es 0,03 metros sobre segundo. 0,03 metros cúbicos sobre segundo, entre el área, que es igual a pi, por el diámetro de la sección 2, que es 0,1 metros, sobre es igual a 3,81 metros sobre segundo. Bien, ahora que tenemos las velocidades en nuestras secciones, vamos a continuar a realizar la ecuación de Galileo. Entonces, primero despejemos la presión sub 2. La presión sub 2 es igual a la presión sub 1 más la densidad por la gravedad por la altura más 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado sub 1. Entonces, todo lo que está acá sumando va hacia el otro lado a restar. Menos la densidad por la gravedad por la altura sub 2 menos 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado sub 2. Listo. Ahora podemos factorizar algunos términos. Aquí podemos factorizar las alturas. Más la densidad por la gravedad por la altura sub 1 menos la altura sub 2 más 1/2 por la densidad. Acá también podemos factorizar las velocidades, que son diferentes. Velocidad sub 1 al cuadrado menos velocidad sub 2 al cuadrado. Listo, ahora vamos a reemplazar. Presión sub 2 es igual a la presión sub 1, que es igual a 200.000 pascales, porque un kilopascal es igual a 1000 pascales. 200.000 pascales más la densidad del aceite, que es 800 kilogramos, 800 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura en la sección 1, que es 0, ya que esta sección está en D inicial, 0, menos la altura en la sección 2, que es 6 metros. 6 metros. Continuamos acá abajo. Más 1/2 Por gravedad. por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, continuemos acá abajo. Más 1/2 por la densidad del aceite, que es 800 kilogramos sobre metros cúbicos por las velocidades que están al cuadrado. Y la velocidad sub 1 es 1,49 metros sobre segundo al cuadrado menos la velocidad sub 2, que es 3,81 metros sobre segundo al cuadrado. Continuemos acá. Entonces la presión sub 2 es igual a 200.000 pascales más 800 por 10 por la gravedad por 0 menos 6, que son las alturas. Pero está menos 48.000. Listo. Ahora, más 1/2 por la densidad, que son 800, por las velocidades al cuadrado, 1,49 al cuadrado menos 3,81 al cuadrado
Esto da 48, 87.96. Ahora resolvemos esto. 38.000 menos 4.887 por 96. Punto 996. Punto 96. Esto da 147.04 pascales. Ahora, para pasarlo a kilopascales como nos dio el enunciado, tenemos que dividirlo entre 1000. Y es igual a 47.11 kilopascales. Esto sería la presión que tenemos en la sesión número 2. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. El agua es forzada a abandonar un extintor de incendios por la presión del aire, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la presión del aire en el tanque sobre la atmósfera necesaria para que el chorro de agua tenga una velocidad de 30 metros por segundo, cuando el nivel del agua en el tanque esté a 0,5 metros por debajo de la orilla? Bueno, aquí nos dicen lo siguiente. La presión de aquí afuera es diferente a la presión que hay acá adentro, a pesar de que también es aire. Nos dicen entonces que tenemos que calcular esta presión, la presión de dentro, pero nos da la presión. Sí, tenemos que calcular aquí la presión de dentro. Hay que tener en cuenta que como esta es mayor que la externa, vamos a calcular la presión manométrica. La presión manométrica es presión manométrica igual a la presión absoluta menos la presión del aire. Pero esto hay que tenerlo en cuenta más adelante. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos dan? Como podemos ver, el fluido dentro está quieto. Entonces podríamos plantear que la velocidad 1 es igual a 0. Vamos a tomar este punto de aquí como punto de referencia. Y nos dicen que el agua está 0,5 metros por debajo de la boquilla. Entonces sería 0,5 metros por debajo de la boquilla. Esta sería la altura 2. La altura 2 sería igual a 0,5. Y la altura 1 la vamos a establecer como 0, porque este sería altura 1 igual a 0. Altura 1 igual a 0. Muy bien. Como estamos hablando de dos presiones diferentes, esta y esta, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli para poder solucionar este ejercicio. La ecuación de Bernoulli plantea lo siguiente: presión 1 más la densidad más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2,1 más la densidad por la gravedad por la altura 2 antes velocidad 2. Ahora, como ya vemos aquí, la velocidad 1 es 0, por lo que podemos simplificar la ecuación y eliminar este término. La altura 1 también es 0, por lo que podemos hacer lo mismo. La presión 2 nos la da el enunciado, que bueno, es la presión del aire que está por fuera. Entonces, la presión 2 es la presión del aire, que es 1,013 por 10 a la 5 pascales.
Y ya tenemos la densidad también de este, que es la densidad del líquido, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos ya la altura 2, entonces ya podríamos calcular presión 1. Recordemos de nuevo, esta sería la presión 1. Que la presión de acá es la presión manométrica porque esta es mayor a la presión de por fuera. Estableceríamos lo siguiente. P1 es igual a P2 más 1/2 de la densidad por la velocidad grado 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2. Ahora, esta presión 2 la vamos a pasar de este lado a restar. Bueno, aquí no vamos a tener muy en cuenta esto, sino que vamos solamente a calcular la presión manométrica. 1 es menos presión 2 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad cuadrada 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2. Como esta es la presión manométrica, simplemente vamos a sustituirla. Aquí entonces no vamos a tener necesidad de reemplazarla o la presión 2, sino que vamos a sustituirla. La presión manométrica es igual a 1/2 la densidad por la velocidad grado 2 más densidad por la gravedad por la altura 2. Ahora solamente vamos a calcular, o bueno, a reemplazar los valores. Necesitamos la velocidad 2 y la velocidad 2 nos la da el enunciado, que son velocidad 2 es igual a 30 metros por segundo, según lo que nos dice el enunciado. Entonces sería lo siguiente. La presión manométrica es igual a 1/2 de la densidad, que es 1000, por la presión 2, que son 30 grados, más la densidad, que es 1000, por la gravedad 9.8, por la altura, que es 0.5. Bueno, ya una vez ya reemplazados los valores, solamente nos quedaría calcular la presión manométrica, que sería la siguiente. 1/2 por 1000 por 30 elevado a la 2 más 1000 por 9.8 por 0.5. Me dicen que la igual a presión manométrica 454.900. Esto lo podemos pasar a notación científica, sería 1, 2, 3, 4, 5. 154, 1, 10, 5 pascal. Listo. El siguiente ejercicio dice así. El tanque de agua de la figura está cerrado por arriba y el aire comprimido entre la superficie del agua y la tapa tiene una presión manométrica de 3 atmósferas, cuando el nivel del agua está a 15 metros de su base. La boquilla de la manguera está apuntando verticalmente hacia arriba. Considere que el área de la sección transversal de la boquilla de la manguera es muy pequeña en comparación con la del tanque y que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Determine la máxima altura H que puede alcanzar el chorro de agua. Bien. Aquí nos dan estos datos y nos dicen que la presión manométrica es de 3 atmósferas, la presión manométrica de acá. La altura del agua es de 15 metros, la densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y nos piden hallar la altura máxima del chorro. Entonces, utilizamos la ecuación de Bernoulli, que dice presión sub 1 más la densidad por la gravedad por la altura sub 1 más 1/2 por la densidad
por la velocidad al cuadrado sub 1 igual a la presión sub 2 más la densidad por la gravedad por la altura sub 2. Bueno, aquí vamos a ponerle y sub 1 y y sub 2. Más 1 medio por la densidad por la velocidad al cuadrado sub 2. Listo. Para hallar entonces la altura, tenemos que utilizar la conservación de la energía, que nos dice que la masa por la gravedad por la altura es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces despejamos la altura y todo lo que estamos multiplicando pasa al otro lado a dividir. Nos quedaría masa por velocidad al cuadrado sobre gravedad por masa por 2. Entonces eliminamos la masa y la altura nos quedaría velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Listo. Entonces organicemos los datos de acá de la ecuación y nos dicen que en la sección 1 la presión es 4 presión atmosférica. La Y sub 1 es igual a 15 metros y la velocidad es 0. En la sección 2 nos dicen que la presión es igual a presión atmosférica, Y sub 2 es igual a 0 y la velocidad hay que buscarla. Ok, entonces nos dicen que la presión magmática es de 3 atmósferas, pero esto hay que pasarlo a presión absoluta. Y la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces serían 3 atmósferas más 1 atmósfera igual a 4 presión atmosférica. Ya que tenemos todos los datos, vamos a reemplazar. Bueno, vamos a observar en la ecuación de Bernoulli. La presión sub 1 es 4 presión atmosférica más la densidad por la gravedad por Y sub 1, que es 15 metros, más 1 medio por la densidad por la velocidad, que es igual a 0, entonces todo esto es 0. Igual a la presión sub 2, que es presión atmosférica, más la densidad por la gravedad por Y sub 2, que es igual a 0, entonces esto acá es 0 también, porque se multiplica por 0, más 1 medio por la densidad por la velocidad al cuadrado sub 2. Entonces, tenemos que buscar que despejar velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad para poder tener el valor de la altura máxima. Y vamos a despejarla. Entonces la presión atmosférica la pasamos al otro lado a restar porque está sumando. Menos presión atmosférica. La densidad que está acá multiplicando también la pasamos para el otro lado, pero dividiendo. Sobre la densidad. Más la densidad. Con la gravedad la necesitamos del otro lado, entonces la pasamos al otro lado dividiendo porque está multiplicando. Densidad por 15 metros sobre densidad igual a 1 medio por la velocidad al cuadrado sub 2, todo esto entre la gravedad que la pasamos acá al otro lado. Listo. Entonces, 4 presión atmosférica menos 1 presión atmosférica es igual a 3 presión atmosférica sobre la densidad más la densidad que arriba y densidad que abajo se elimina. Entonces solo quedaría 15 metros. Igual a la velocidad al cuadrado sub 2 sobre 2 por la gravedad. Listo. Entonces, para saber el valor de esto, tenemos que saber la presión atmosférica. Y ahí hay una fórmula en donde nos dicen que la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por 0,76. Y 0,76 es la altura de la columna de mercurio. Vamos a reemplazarla entonces acá y nos dicen que 3 por la presión atmosférica, que es la densidad del mercurio, y es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos por 0,76. 0,76 entre la densidad del agua, que es 1000
kilogramos sobre metros cúbicos y todo eso más 15 metros. Esto es igual a velocidad al cuadrado sub 2 sobre 2 por la gravedad. Entonces metemos todo esto en la calculadora. Entre 1000 y todo esto más 15. Entonces nos dice que la velocidad al cuadrado sub 2 sobre 2 por la gravedad es igual a 46 metros. Esto se elimina, quedarían solo metros. Entonces 46 metros. Reemplazando acá en la fórmula de la altura, de la conservación de la energía, entonces nos dice que la altura es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Reemplazamos, esto es igual a 46 metros. Y así obtenemos la altura máxima del chorro que sale de la manguera. Muchas gracias por ver el video. Esperemos den like y suscríbase. Profe, suscríbase.